Buenas, ¿cómo les va? Como sabrán, mañana hay paro y movilización, la marcha académica en reclamo por el presupuesto universitario, por lo cual no vamos a tener clases. Así que lo que voy a hacer es grabarle esta serie de videos que voy a intentar que sean cortitos sobre los temas que vamos a ver en la clase de mañana para que los tengan. Eh, bueno, sin más dilación, paso directamente a comentarles. La clase pasada, lo que estuvimos viendo básicamente fue los métodos para encontrar ceros de funciones. Nos centramos en lo que son los métodos cerrados o bracketing methods. ¿Sí? Y vimos tanto lo que es el método de la disección como la falsa posición. Y discutimos y charlamos un poco sobre la idea de lo que son los criterios de parada, es decir, qué necesitamos o qué eh, valores podemos poner a la hora de decidir cuándo parar con uno de los métodos para encontrar el cero de funciones. Como mencionamos ya la clase pasada, los métodos de cero de funciones son métodos iterativos y por lo tanto es necesario tener algún criterio para decidir cuándo vamos a dejar de iterar sobre estos métodos. ¿Sí? Bueno, para seguir con lo que es la clase de hoy, voy a dar la intro de lo que son los métodos abiertos y presentar el primero de los métodos y después voy a cortar para ir haciendo videitos más o menos cortos o lo más corto posible sin aburrirlos demasiado. Bueno, eh, lo que vimos en la clase pasada, ya lo mencioné, son los métodos cerrados. Esta clase nos vamos a estar enfocando principalmente en lo que son los métodos abiertos. ¿Cuál es la idea o la motivación para tener otros métodos para resolver el mismo problema? Bueno, estos métodos suelen ser eh, métodos más efectivos computacionalmente, ¿sí? Que requieren menor cantidad de iteraciones a la hora de encontrar una solución al problema, ¿sí? Y su principal ventaja o descripción tiene que ver con el hecho de que va a encontrar la raíz sin la necesidad de tener un intervalo cerrado. ¿Sí? Si volvemos a lo que fue la clase pasada, tanto para el método de la bisección como de la falsa posición, nosotros necesitábamos sí o sí tener un intervalo cerrado para poder resolverlo. Y además en ese intervalo cerrado necesitábamos que haya al menos un cambio de signo, ¿sí? Es decir, que exista una raíz en ese intervalo. Para estos métodos no vamos a necesitar eso y eso nos da un poquito más de libertad a la hora de trabajar con con los métodos de este estilo, que son los métodos abiertos, perdón, no me salía. Bien, entonces, como consideraciones o, o menciones a la hora antes de empezar con cada uno de estos métodos, es esto que yo les mencionaba, ¿sí? Los métodos abiertos van a hacer lo mismo que los métodos cerrados, es decir, encontrar una raíz, ¿sí? O el valor aproximado de una raíz, y van a requerir de una condición inicial, ¿sí? Estos métodos, a diferencia de los métodos cerrados, van a tener usualmente más problemas de convergencia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos demasiado lejos de la raíz, o sea, nuestra condición inicial no es lo suficientemente buena, nos vamos a encontrar con que no necesariamente vamos a converger a la raíz, ¿sí? Los métodos cerrados ya vimos que siempre convergen, aunque sea muy lentamente como el método de la falsa posición, en general convergen. Bueno, y los métodos que vamos a ver en la clase de hoy son punto fijo, Newton-Raphson y método de la secante. Bien, dicho esto, partamos con el primero, sí. No se asusten, yo creo que este es, conceptualmente hablando, es medio raro porque hace cosas que en general no solemos usar. Entonces, al principio parece un poco raro, pero se los voy a presentar igual. Es el método de la iteración del punto fijo, ¿sí? La idea del método de iteración de punto fijo es que dada una función f de x igual 0, o sea, digamos, nosotros tenemos una función a la cual le queremos encontrar un 0, queremos encontrar un valor x tal que cuando evaluemos f nos dé 0, ¿sí? Para encontrar ese 0 lo que vamos a hacer es lo vamos a convertir en otra función auxiliar de la forma g de x igual x, ¿sí? Y dada una condición inicial, vamos a calcular la siguiente condición inicial como evaluando esta función g, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es decir, yo voy a transformar mi problema inicial, que es un problema de cero de funciones, en un problema de intersección entre dos curvas, ¿sí? Esta sería mi función inicial acá, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es transformarla de tal forma que mi problema sea la intersección entre la curva g de x e y igual x, ¿sí? Y2 igual g de x e y1 igual x. Entonces lo que vamos a hacer es proponer una condición inicial y en base a esa condición inicial vamos a iterar calculando la siguiente condición inicial. Acá puede surgir la pregunta de ¿cómo hacemos esto? Bueno, la forma más sencilla o más fácil de hacer esto es proponiendo un cambio de este estilo, ¿sí? F de x más x igual x, ¿sí? Porque si f de x es igual a 0, si sumo x en ambos términos me queda f de x más x igual x. Y este f de x más x lo llamo g de x. Y esto me da una ecuación de iteración donde yo pongo un valor acá, me devuelve un valor acá. Pongo ese valor acá, me lo vuelve a poner ahí, ¿sí?
para ver esto más claro, ahora lo vamos a mirar con un ejemplo, a ver si se entiende mejor. Ahí, perdón. Bueno, supongamos que tenemos o queremos hallar la raíz de esta función que aparece acá, e a la menos x menos x. ¿Sí? Esa función es esta que se ve acá, donde a ojo, si la graficamos, podemos ver que tiene una raíz alrededor del 0,6, ¿sí? Aproximadamente. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esta función, por ejemplo, con el mecanismo que les di, básicamente sumarle x a ambos términos. Entonces, esta x se cancelará y me quedará que g de x vale e a la menos x. ¿Sí? Entonces, nuestro problema se convierte en encontrar la intersección entre estas dos cosas. ¿Sí? Pero con este g de x igual x, ¿sí? Que es nuestro enunciado, lo que vamos a hacer es vamos a iterar con esta función. Perdón, por alguna razón no me anda el clic para pasar de diapositiva. Bien, entonces lo que estamos haciendo es proponer, ¿sí? Que convertimos nuestra función de esa forma y lo que hacemos ahora es calcular con los valores. Si tomamos una condición inicial, por ejemplo, x0 igual 2, ¿sí? Disculpen, se me apagaron los auriculares, x0 igual 2, ¿sí? Entra a la función g de x. Cuando evaluamos la función g de x, esto me dará la altura en y. La altura en y es esta altura de este punto violeta, que es 0,1353. ¿Sí? Si yo quisiera, puedo perdón, este 0,1353 va a ser mi x1, es decir, es mi siguiente candidato a solución. Podría calcular un valor de error relativo de esta forma, ¿sí? Que me da 1378. Esto es 1300% de error relativo. En el primer paso, en general, el error relativo no nos interesa tanto, pero está bueno tenerlo. Una vez que tenemos estos valores, lo que vamos a hacer es usar este valor, 0,1353, como siguiente condición para encontrar la solución. Entonces, este valor vendrá a evaluarse en la función g, que es e a la menos x. Cuando evalúo ese valor 0,1353, ¿sí? Me da 0,8734. Si calculo el error relativo, ahora me da 0,84. ¿Qué es este 0,8734? Bueno, es decir, yo vine con mi valor inicial que era 2, evalúo la función g y me paro en este punto que está acá. Una vez que me paro en este punto que está acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es usar ese valor como entrada de nuevo a mi función g, lo que es equivalente a venir a buscar horizontalmente la recta igual x y pasar ese y como x, ¿sí? Porque acá esto es un y, el 0,13, y acá lo convierto en un x, acá lo convierto en un x. Este punto es el que tiene coordenadas 0,13, 0,13. Entonces, este 0,13 lo vuelvo a volver a la función g, es básicamente ir a buscar la recta azul de nuevo. Y ahora estoy parado en este punto, ¿sí? Una vez parado en este punto, calculé el error. Y lo que voy a hacer ahora es lo mismo que antes. Voy a volver a meter este valor en la función g. Meter ese valor en la función g gráficamente se ve como buscar la intersección de este punto con la recta igual x, que será el punto que está acá, ¿sí? Y este valor ponerlo en la función g. Así que es volver a buscar la intersección con la función g, que será un valor por acá, ¿sí? Este que está acá. Si yo hago eso, cuando evalúo el 0,87, que era este valor, lo convertí de y a x con la recta roja, ¿sí? Y lo evalúo en la función, es este punto, me da 0,4175. ¿Sí? Si puedo calcular el error relativo, me da 1,09. Lo que voy a hacer ahora es este valor de nuevo, convertirlo a un valor en x, por ahora es un valor en y, este 0,41, convertirlo en un valor de x y volver a evaluarlo en la función. Si yo hago eso, lo convierto en un valor de x yendo hacia la recta roja y lo vuelvo a evaluar en la función. Me da 0,65. ¿Sí? Si yo mido el error relativo ahora, me da 0,3661. ¿Sí? Bueno, si ustedes están viendo, yo este punto podría volver a evaluarlo. Volver a evaluar este punto sería como tomar, volver a la recta roja y de acá volver a la curva azul. ¿Sí? Y si sigo repitiendo ese procedimiento, me voy acercando al punto de intersección entre estas dos curvas. ¿Sí? El punto de intersección entre esas dos curvas es el mismo punto o tiene la misma coordenada x que el cero de la función original f de x. ¿Estamos bien hasta ahí? Si yo miro cómo se comporta la función f de x evaluada en cada uno de los candidatos, ¿sí? No armé la tabla, pero los candidatos son 2, 0,13, 0,87, 0,41, 0,65. ¿Sí? Recuerden que yo había dicho que estaba cerca de 0,6 la raíz. ¿Sí?
cerca de 0,6 la raíz, este 0,65. El punto que está acá, si llego hasta acá. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es decir, me estoy acercando a la raíz. Si evalúo esos valores en la función f, recordemos, la función f es la función original a la que queremos encontrar 0, y g es una función auxiliar que usamos para encontrar el 0. Si evalúo esos valores, veo que voy zigzagueando así alrededor del valor que me da 0 la imagen. ¿Sí? Esto es evaluar f de x en los valores que había hallado. Y si miro el módulo, veo que estoy convergiendo al valor de 0 de la función f de x. ¿Se entiende esto? Entonces, si yo sigo iterando, sigo haciendo cuentas, voy a ver que eventualmente llego a ese 0. Bueno, hasta acá un ejemplo de lo que es punto fijo. Lo que vamos a hacer ahora es ver otro ejemplo para ver que esto no siempre funciona así. ¿Sí? Entonces, supónganse que tenemos, por ejemplo, el problema f de x igual x cuadrado menos x menos 1. ¿Sí? Si yo tengo este problema, cuando yo transformo mi función f de x en g de x sumando x a ambos términos, ¿sí? Me queda x cuadrado menos 1. Y mi problema se transforma en esta otra parábola azul, que es x cuadrado menos 1, y la recta y igual x. Entonces, si yo ahora parto de una condición inicial, por ejemplo, el 2, ¿sí? Parto del 2 y evalúo una función, estoy en este punto, que vale 3. ¿Sí? Al tener este punto, lo que tengo que hacer ahora es convertirlo en un valor y igual 3, lo tengo que convertir en x igual 3, eso es moverme hasta la recta roja, y de la recta roja volver a evaluar la función, ¿sí? Que será el punto que está acá arriba. Si yo hago eso, ¿sí? Efectivamente veo que g evaluado en 3 me da 8. ¿Sí? Bueno, ahora el problema es que tendría que convertir este y igual 8 en x igual 8 y se me sale un poco de escala, así que acá le saco un poco de escala para que se vea, ¿sí? Acá estaba el 8 y vuelvo a hacer lo mismo. Convierto este 8 en y en 8 en x y vuelvo a evaluar la función y me da este punto que está acá, 63. Se puede ver claramente que acá paro, porque si yo sigo haciendo lo mismo voy a seguir alejándome del punto que era la raíz que estaba por acá. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer acá es parar con esto y entender que este problema, o este método, perdón, no siempre funciona con todos los problemas. Un ejercicio interesante sería que ustedes lo intenten y me cuenten, ¿sí? Lo intenten gráficamente y me cuenten qué pasa si ponen otra condición inicial, por ejemplo, 1. ¿Sí? Si ustedes toman la condición inicial x igual 1, ¿qué sucede? Para eso lo que van a tener que hacer es este gráfico, extenderlo para el otro lado para ir iterando y contarme qué pasa con ese problema. ¿Sí? Eh, Después lo vemos. Bien, entonces acá estamos viendo que este método, ¿sí? Como ya adelanté, con todos los métodos abiertos, no necesariamente converge. Eso quiere decir que dada una condición inicial puede ser que el método no converja. También tiene que ver con un problema, ¿sí? Si yo, o sea, acá parte de mi problema es cómo yo construyo esta función g. Yo dije que una forma de construir esta función g es sumando x a ambos términos. Si yo eso lo llevo a un pizarrón, ¿sí? Mi función era, disculpen, si escribo con negro en negro, no se va a ver nunca. Mi función era x cuadrado menos x más 1, o menos 1, menos 1, perdón. Menos x menos 1. Esta es mi función f de x. ¿Sí? Y yo lo que hice para transformarla en una función g fue hacer f de x más x, que es lo mismo que x cuadrado menos x más 1, de nuevo, era menos 1, y le sumé x. Al sumarle x, ¿sí? Esta menos x se tacha con esta x. Y me queda x cuadrado menos 1. Esta forma de construir la función g, ¿sí? Es la que tiene este problema, ¿sí? Uno podría pensar, bueno, quizá puedo encontrar otra forma de construir la función g que haga funcionar mejor esto, ¿sí? Y, no sé, supónganse que yo divido todo por x cuadrado, primero, ¿sí? Yo tranquilamente podría hacer, por ejemplo, f de x sobre x cuadrado, y a esto sumarle x. ¿Por qué? Porque si para mi x r, que es un valor que yo no conozco, f de x r es igual a 0, ¿sí? F de xr sobre xr al cuadrado, siempre que xr sea distinto de 0, ¿sí? Más xr
es igual a XR. Entonces, esta es otra forma de construir una función g de x que quizás funcione, ¿sí? Acá no hay una regla clara o explícita de cómo construir estas funciones para que funcionen efectivamente con el método. Entonces, lo que vamos a hacer es, si queremos utilizar este método, pensar en que puede haber formas en las cuales construir la función g de modo que me haga converger el método. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la condición de convergencia del método de punto fijo, ¿sí? El método de punto fijo se puede demostrar, ¿sí? No lo vamos a hacer, pero se puede demostrar, ¿sí? Que el error real en cada iteración se comporta de esta forma, ¿sí? Acá hay un tema que es que nosotros el error real no lo podemos conocer porque no conocemos el valor exacto de la raíz. Entonces, generalmente lo que hacemos es calcular un error estimado. Por ejemplo, nuestro error relativo es un error relativo estimado porque no conocemos el valor real de la raíz. Pero bueno, supongamos por un momento que nosotros conocemos el valor real de la raíz, ¿sí? Podemos calcular el error en el paso siguiente como el error en el paso actual multiplicado por la derivada de esta función g que construimos evaluado en un punto z. Este punto z es un punto que está entre el valor real de la raíz, que no conocemos, y el valor que usamos como condición inicial, ¿sí? Esto sale de hacer, creo que era teorema de Rolle, no recuerdo bien, que es como el teorema de Lagrange, pero con las derivadas. Eh, con esto, lo que podemos entender nosotros es que nuestro error en cada paso va a ser igual a la derivada de esta función g en algún punto que no conocemos multiplicado por el error anterior. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos asegurar que nuestro método va a converger siempre que este término, esta derivada de g en epsilon, sea menor que 1. ¿Sí? Porque si en módulo esto es menor que 1, nuestro error en el paso siguiente va a ser el error en el paso anterior por un número más chiquito que 1. Sin importar cuál es este número. Si es más chico que 1, este error es más chico que este otro error. Entonces siempre vamos a conseguir achicar el error paso a paso. Y si logramos hacer eso, porque nuestra g no cambia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es conseguir que este error tienda a cero en una cantidad infinita de pasos, con lo cual este método va a funcionar siempre que pase eso, ¿sí? Pero bueno, esta es una condición, si quieren, relativamente débil, porque a mí me permite entender a priori si mi método va a converger o no, más o menos si yo puedo acotar la derivada de mi función g. Porque si yo no puedo acotar la derivada de mi función g, estoy en un problema. ¿Se entiende esto? Y para acotar esa derivada, en general voy a necesitar definir un intervalo donde la voy a acotar, con lo cual necesitaría conocer un intervalo en el cual esté la raíz, cosa que en general no pasa. Entonces, es una condición relativamente débil, pero que me permite a priori entender si mi problema va a converger o no. Si nosotros nos paramos un segundo a ver este problema que teníamos acá, g de x, ¿sí? Esta g de x que habíamos construido acá, podríamos calcular cómo es la derivada de g de x. La derivada de g de x, o sea, g' de x, no es otra cosa que 2 por x, ¿sí? Y mi condición inicial x0 es igual a 2 en mi problema. Con lo cual, si yo miro el... A ver, y mi raíz, si vamos al gráfico, ¿sí? Si vamos al gráfico, mi raíz estaba alrededor de 1,6. ¿Sí? Mi XR es 1,61. Entonces, si yo miro cómo es la derivada g de x en 1,61, esto vale 3,22. Y si miro cómo es g', y miro cómo es g' en 2, esto vale 4. ¿Sí? Con lo cual, en el intervalo xr, x0, mi intervalo cerrado, xr, x0, g' de z, sin importar cuál sea. Perdón, se me apagaron de nuevo los auriculares. Sin importar cuál sea el z que pertenece a este intervalo, ¿sí? G' de z va a ser siempre mayor que 1. Porque lo vemos acá. En realidad podemos ver que no siempre, pero que hay valores que son mayores que 1. Exactamente los extremos. Con lo cual, podemos decir a priori que no converge. En x0, ¿sí? No converge en ese x0 particular. Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Pero más que el ejemplo nos sirve verlo gráficamente. Ya lo vimos acá que claramente no converge porque a medida que yo itero me voy alejando de la raíz que está acá. ¿Ok? Bueno, les voy a dejar como tarea para casa que ustedes vean qué sucede
cuando toman un X acá adentro, ¿sí? Bien. Eh, nada, eso por ahora. Ahora corto y les armo el siguiente video.